Bueno, la dinámica la podemos dividir en dos partes, la cinemática y la cinética. La cinemática básicamente se encarga del estudio de la geometría del movimiento de los cuerpos, y la cinética se encarga de estudiar las causas que originan ese movimiento. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con la cinemática de la partícula y vamos a explicar el movimiento rectilíneo de partículas. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, estamos hablando específicamente que las partículas se están moviendo en una línea recta, es decir, están cambiando de posición respecto del tiempo. Entonces, si están cambiando de posición, es necesario definir la velocidad promedio como el cambio de posición de una partícula en un intervalo de tiempo. Si ese intervalo de tiempo lo vamos disminuyendo hasta que tienda a cero, entonces estamos hablando de la velocidad instantánea, y entonces tenemos que es igual al límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de un cambio de posición de una partícula. En este sentido, entonces estamos hablando de una derivada, y la velocidad no es más que la derivada de la posición respecto del tiempo de la partícula. Siguiendo con esto, la aceleración promedio no es más que el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, si aplicamos la misma idea de la velocidad, entonces la aceleración instantánea es el límite cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero del cambio de la velocidad respecto del tiempo. Entonces estamos hablando obviamente de la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y si sustituimos en esta ecuación de la aceleración la ecuación de la definición de velocidad, entonces llegamos a la conclusión de que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo de una partícula. Ahora bien, podemos nosotros aún analizar más la ecuación de la aceleración, y si resolvemos la ecuación 11.1, es decir, la definición de la velocidad, donde despejamos el delta t y lo sustituimos en la ecuación de la definición de la aceleración, llegamos a la conclusión de que la aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad respecto de la posición. Un ejemplo: consideremos una partícula que se mueve en línea recta y supongamos que su función del cambio de posición en función del tiempo es esta: x igual a 6t cuadrada menos t cúbica. Nosotros ya tenemos la ecuación para la posición de la partícula, de cómo está cambiando respecto del tiempo. Entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar la definición de la velocidad, y de esta manera derivamos la ecuación de la posición y obtenemos que la velocidad de esta partícula es 12t menos 3t cuadrada. Si nosotros ahora aplicamos el concepto de aceleración a la función de la velocidad, entonces obtenemos una función que corresponde al cambio de la aceleración de la partícula respecto del tiempo. Es decir, que la aceleración de esta partícula es 12 menos 6t cuadrada menos 6t. Como podrán ver, pues no es tan problemático en principio trabajar con movimiento rectilíneo. Únicamente hay que tomar en cuenta la definición de la aceleración, de la velocidad, y es todo. Ahora bien, para determinar el movimiento de las partículas, podemos tener varios casos.
Uno, por ejemplo, cuando la aceleración está en función del tiempo y bueno, únicamente se resuelve la función para la velocidad, es decir, se integra, se despeja de la definición de aceleración, se despeja el diferencial de la velocidad, se integra, y de esta manera pues esta integral nos daría la función para la velocidad que requerimos, ¿sí? Que vendría siendo esta. Se sustituyen los límites y bueno, ya tenemos el valor de la velocidad de la partícula. Ahora bien, tomando en cuenta la definición de la velocidad, en la ecuación 11.1, podemos nosotros obtener una función para el cambio de la posición de esa partícula. Y bueno, ya tenemos nuestro problema de movimiento rectilíneo resuelto. Ahora, si nosotros tenemos la aceleración pero en función de la posición, lo que haríamos sería aplicar la ecuación 11.4 y despejamos la aceleración y tendríamos esto. La aceleración es función de la posición. Entonces integramos esta ecuación y de esta manera tenemos una ecuación para la velocidad en función de la distancia. Aplicamos nuevamente la definición de velocidad y bueno, ya tenemos una función que nos permite resolver el problema completamente. Si no se puede resolver de forma analítica, bueno, pues se puede resolver mediante un método de integración numérica. Podemos tener otro caso en el cual la aceleración es función de la velocidad, y en este caso, bueno, se pueden aplicar cualquiera de estas relaciones que muestro a continuación, y de esta manera pues ya tenemos todas las condiciones conocidas de nuestro problema. Pues hasta aquí le dejamos. En la siguiente cápsula les voy a mostrar la solución para cada uno de los problemas de este tema, el movimiento rectilíneo uniforme. No olviden que también estoy subiendo videos de ciencias básicas, química, física, tecnología de polímeros y manejo de software, ANSYS Workbench, otros softwares de diseño mecánico, ChemOffice, Spartan y Gaussian, que son de química.